Muy buenas a todos, soy el profesor Diego Núñez y sean bienvenidos a una nueva clase correspondiente a la serie de Historia Universal Contemporánea. Hoy veremos una de las crisis más importantes en la historia del capitalismo y de la época contemporánea, que cambiará completamente el escenario a nivel mundial. Hoy veremos la crisis de 1929, o más conocida como el crack de la bolsa. Sin nada más que decir, empecemos la clase. Los orígenes del crack de la bolsa de 1929 se pueden buscar incluso en el final de la Primera Guerra Mundial. Durante esta época, finales de 1910 y principios de los años 20, algunas de las principales potencias europeas como Francia, Alemania o el Reino Unido estaban recuperándose después del duro conflicto, donde a las pérdidas humanas había que sumarle las pérdidas materiales y en infraestructuras. Sin embargo, Estados Unidos, que casi no había participado en la guerra, encontró un escenario perfecto para conseguir una posición dominante. La Primera Guerra Mundial dejó una Europa totalmente destruida. Viviendo los llamados felices años 20, la situación de Estados Unidos parecía ir aún a mejor cuando las naciones europeas más importantes comenzaron a recuperarse y a invertir de nuevo en importaciones y comercio exterior. Durante estos primeros años de la década de los 20, la bolsa estaba en buena forma, salvo alguna bajada esporádica en 1921 y 1922. La bolsa llevaba desde 1924 subiendo sin parar. El motivo de esta subida era la confianza en la bonanza económica del país, mientras los créditos referenciados a los títulos bursátiles crecía. Una gran burbuja financiera estaba a punto de estallar. La población confiaba en el sistema económico, comprando acciones de las empresas industriales que estaban empezando a florecer, convirtiendo a la bolsa de Nueva York en el centro de la economía del mundo. El desequilibrio entre Europa y Estados Unidos eran enormes y los productos que Europa compraba a Estados Unidos no generaban los beneficios suficientes como para cubrir la expansión de la industria, fundamentalmente basada en los hidrocarburos y toda la industria que se deriva de esto, como por ejemplo la industria automovilística, obra civil de carreteras, etc. Esta burbuja financiera produjo unos graves desequilibrios económicos en la ciudad. Se ha considerado como una de las más graves crisis económicas de la historia por la gravedad de la situación, por la prolongación en el tiempo y por las consecuencias tan graves que trajo con ella. La crisis del 29 no solo afectó a los Estados Unidos, sino que transformó la vida de gran parte del mundo, con las inversiones que una recién recuperada Europa había realizado en una bolsa aparentemente fuerte, provocó una nueva convulsión. Los resultados fueron terribles: el auge de las rivalidades entre naciones con la caída del pensamiento liberal. Rápidamente se vieron en la necesidad de buscar soluciones y otras formas de entender la economía y la sociedad. En marzo de 1929 aún continuaban las subidas fuertes. Sin embargo, comenzaron a circular rumores de que la Reserva Federal preparaba medidas que pudieran paliar posibles recesiones y caídas económicas. Los nervios empezaron a fluir por el parque. Grandes magnates empezaron a salirse, como Joe Kennedy. El primer varapalo ocurrió el 25 de marzo de 1929. El índice cayó 9.5 puntos en la bolsa. El martes 26, los nervios estaban desatados y se vendía lo que se podía. Los intereses se dispararon en un día hasta el 20%. Sin embargo, Charles Mitchell utilizó el dinero del Banco de la Reserva Federal para cubrir las ventas, y eso frenó la caída e hizo recuperar la confianza. Aún así,
Aquel segundo día de pánico, la bolsa cayó 15 puntos. El susto se olvidó rápidamente y pronto la bolsa comenzó a subir de nuevo, con fuerza. 118 puntos más subió la bolsa en los 8 primeros meses. Los créditos se disparaban ya hasta los 7.000 millones. En octubre de 1929 la bolsa parecía cansada y el viernes 18 el índice cayó 8 puntos nuevamente. No era más que una caída antes de seguir subiendo, pensaron la mayoría. Todo lo contrario, se aprovecharon los 2 días de caída para comprar más barato. Y el miércoles 23, la bolsa sufrió un gran golpe al bajar en una sola sesión 31 puntos, casi un 7%. Aquel día solo fue un augurio de lo que pasaría al día siguiente, el fatídico y recordado Jueves Negro de Wall Street. Salió tanto papel de golpe que los precios empezaron a caer de forma incontrolada. La bolsa entró en caída libre, los agentes de bolsa pedían desesperados garantías para aquellos títulos que se habían comprado a crédito, pero obviamente nadie podía cubrirlos. Los mismos agentes de la bolsa, para cubrir esas pérdidas, vendían más acciones, provocando nuevas bajadas. Varias veces ocurrió durante la sesión esto, cuando aún se trabajaba a voz y gritos. La sesión fue una auténtica olla de grillos, donde los nervios aparecían por el más mínimo contratiempo. Empezaron a circular rumores de suicidios y la gente de la calle, curiosa, empezó a entrar en las instalaciones o a acumularse en la calle. La policía tuvo que intervenir para dispersarlos. Aquello fue un caos, pero curiosamente, en un nuevo atisbo de locura bursátil, cuando todos acumulaban pérdidas, aparecieron las primeras compras. 5 grandes bancos invirtieron en grandes cantidades. Al final de aquel Jueves Negro, la caída fue tan solo de 12 puntos. Apenas nada, pero de por medio, había dejado en la más completa ruina a muchas familias americanas. Durante estos momentos son célebres las fotos y relatos de suicidios en masa, gente arrojándose desde los edificios tras haberlo perdido absolutamente todo. A decir verdad, en última instancia, el crack de la bolsa afectó a familias y pequeños inversores más que a las grandes compañías, muchas de las cuales incluso sacaron beneficios del desplome de la bolsa. Pero la bolsa se quedó tocada por la desconfianza. El lunes 28 de octubre de 1929, la bolsa cayó 49 puntos, pero el que pasó a la historia fue el Martes Negro. Aquel día se vendieron más de 16 millones de títulos, el récord de ventas, y el índice cayó 43 puntos. No fue solamente aquel día el que acabó arruinando a bancos, empresas o inversores particulares, fue aquella sucesión de caídas vertiginosas las que acumuladas tumbaron a las grandes fortunas. En pocos días, la bolsa norteamericana había perdido un 25% de su valor, casi 5.000 millones de dólares de la época. Como ocurre en las grandes crisis, si aquel fue el culmen de una sola sesión, no fue ni mucho menos el mínimo que se alcanzó. A mediados de noviembre, la bolsa norteamericana ya había perdido la mitad de su valor. En apenas un mes, había pasado de 415 puntos a 224, y así hasta que su mínimo histórico lo marcó el 8 de junio de 1932, más de 2 años y medio después de continuas bajas que dejaron finalmente el índice norteamericano con solamente 58 puntos. Se descubrieron todos los fraudes, los hechos por quienes pensaban que podían sacar dinero de las empresas, invertirlos, ganar y devolverlo rápidamente a la empresa. Hubo familias enteras arruinadas, hubo suicidios masivos, quiebras bancarias, cerraron más de 4.200 entidades bancarias, dejando sin fondos a quienes ellas tenían sus ahorros, sus cuentas, etc. Los sectores que ayudaron a provocar esta terrible crisis fueron la agricultura, la vieja industria y el sistema monetario internacional. El Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929,
con la quiebra del mercado de valores de Nueva York, provocó un largo periodo de deflación de la moneda que duró 10 años, desde 1929 a 1939. La deflación fue un motivo unido con la acumulación de productos en stock que no tenían salida en el mercado, un alto índice de paro, la caída de la producción y la ruptura del sistema de pagos de países extranjeros marcaron un antes y un después en la mayoría de los países con un sistema capitalista. Y como sucede en todas las caídas, finalmente terminó llegando a Sudamérica, Europa y hasta Australia. El malestar y la crispación social producto de la crisis económica se disparó y en Alemania un joven soldado austriaco empezó a abrirse paso como símbolo de la salvación económica y el poderío alemán, un tal Adolf Hitler. Las inversiones se habían dirigido especulativamente a Estados Unidos y la especulación perjudicó gravemente a Alemania, que vio como el paro subía hasta más de 6 millones de personas y poco a poco se fue levantando entre la masa social un odio irracional hacia el capital. De 108.000 carnets nazis en 1929 se pasaron a 800.000 3 años después. Aquel huracán económico llamado el crack de la bolsa de 1929 en Nueva York había desencadenado la mayor crisis europea y mundial que se recuerda en el siglo XX. Hitler entra en escena y con el poco después la Segunda Guerra Mundial. Los años 20 fueron una época muy productiva para hacer negocios en Estados Unidos, donde estos eran muy rentables a corto plazo. Los pequeños inversores vivieron en sus inversiones la bolsa. Los agentes daban dinero a sus clientes a cambio de títulos y acciones y pedían dinero prestado a los bancos para pagar estos títulos, ya que una vez vendidos conseguirían el dinero para hacer frente a los intereses de los préstamos. Sin embargo, esta actuación basada en la especulación terminó por ser una de las principales razones para el crack definitivo de la bolsa en 1929, causando más de un desastre político, económico y social en todo el mundo. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a la crisis de 1929. Les dejaré 2 preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es: ¿a qué se debe la especulación económica en Estados Unidos? ¿Por qué cae la bolsa de Nueva York? Y la segunda es: ¿qué consecuencias políticas y económicas tienen en el mundo la caída de la bolsa en 1929? Bien, espero les haya sido de utilidad la clase y nos vemos en la siguiente, la cual se titulará El fascismo, el ascenso de Mussolini. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.